Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, vamos a ver la segunda parte del segundo libro de Samuel, capítulo 21. Entonces, acompáñenme, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vamos a detenernos un poquito en estos versículos, en estos 3 versículos, y vamos a analizar lo que está pasando. Primero, nosotros quedamos que a partir del capítulo 21 ya no estamos viendo linealmente o temporalmente la vida de David, sino que en esta parte lo que vamos a encontrar es que muy probablemente se está haciendo un epílogo de la vida de David y se está haciendo una compilación de ciertas situaciones. Y aquí la primera que vemos es a un David que se ha cansado. Y muchos de los estudiosos de la palabra y comentaristas nos van a decir que esta porción del versículo 15 al versículo 22 del segundo libro de Samuel, capítulo 21, van a ser posteriores al reinado de David, después de que David toma control, después de la muerte de Saúl, pero anteriores a que David hubiera caído en pecado. Entonces, estamos viendo las batallas que se vivieron y muy probablemente David ya era un hombre maduro, un hombre mayor. Y por lo tanto, lo que encontramos aquí en el versículo 15 es que hay una guerra en contra de los filisteos. Como hemos visto, hay una guerra continua en contra de los filisteos y el pueblo de Israel. Y entonces David, como era costumbre, desciende junto con su ejército, junto con los valientes, y pelean contra los filisteos. Pero aquí hay algo súper interesante. David se cansó. Y es que podemos a veces imaginarnos que para un cristiano no está permitido cansarse. A veces pensamos, no, para el pastor no está permitido cansarse, para el líder o la líder no está permitido cansarse, ¿no? Y a veces también en casa, todo mundo puede estar cansado excepto yo, ¿no? Excepto papá, excepto mamá. Y aquí algo que nos enseña la Biblia es que David, un hombre conforme al corazón de Dios, también se cansaba y se cansaba de la batalla. Y esto debe de darle consuelo a nuestros corazones, ¿no? Porque el día de hoy el apóstol Pablo dice que tú y yo no tenemos una lucha contra carne ni sangre, pero tenemos una batalla y esa batalla es una fuerte batalla por nuestras almas, es una fuerte batalla por nuestras familias, es una fuerte batalla por nuestra alma y por nuestra confianza o nuestra fe, ¿no? ¿En qué voy a poner mi fe? ¿En Cristo o en cualquier otra cosa? Y aquí vemos a un David que va descendiendo y va a luchar contra un gigante. Y tal vez tú has traído un gigante en tu vida, ¿no? Y podemos recordar y decir, pero David ya ha vencido a un gigante. Y no se supondría que entonces David debería ya de tener la fórmula en cómo vencer gigantes. Y algo importante aquí es, cada problema grande que tienes no va a ser resuelto de la misma manera. Y esto es bien importante. O sea, no porque Dios te haya ayudado de cierta forma a vencer algún problema gigantesco que tú veías en tu vida, tú puedes pensar que ese es el método de Dios. No sé, que alguna vez tú
hayas tenido un problema económico y te hayas puesto a orar al Señor y le hayas dicho, Señor, por favor, si es tu voluntad, ayudarme en mi economía para que yo sea más sabio en mi administración, y oraste y ayunaste y eso funcionó, no significa que más adelante, cuando tengas un problema económico, tengas que hacer eso, porque el Señor ya te ha librado. Ahora, también puede ser que en un problema de salud, tú puedas decir, pero yo voy a ayunar y voy a orar como lo hice en mi problema económico y Dios me va a ayudar. Los métodos de Dios son distintos. No podemos pensar que es el mismo método. Aún así, Dios nos ha dado pautas, Dios nos ha dado formas en cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Y entonces David va avanzando y David se cansa en la batalla. Si tú estás cansado de pelear, si tú estás cansado, cansada, débil, algo bueno es que Dios te ha dado hermanos a tus lados, personas con las cuales estás luchando en la batalla. Y en este caso, hay un gigante que se llama Isbi Benob, y dice que es un hombre que tiene una lanza que pesa en más de 300 ciclos de bronce. Esto es aproximadamente 3,5 kilos. Y nosotros lo podemos pensar y decir, según lo que nosotros estudiamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 7, la lanza de Goliat pesaba el doble. Entonces, Goliat era un hombre más alto, más grande, más fuerte, más robusto. Contra Isbi Benob, David va a poder, pero en este caso no puede y necesita de la ayuda del ejército que Dios ha puesto a su lado. Fíjate qué importante es tener hermanos o hermanas, personas a nuestros lados que puedan estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder nosotros acudir a ellos y poder ir juntos. Este gigante tiene una espada nueva y trata de matar a David, pero verso 17 dice que Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Dios no, la Biblia no nos enseña cómo es que Abisai mata a este gigante, pero podríamos llegar a pensar que tal vez Abisai fue uno de los jóvenes que estaba viendo el campamento en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando David estaba a punto de matar al gigante. Y probablemente Abisai vio cuando David levantó las piedras y agarró la onda y entonces vio cómo David hablaba y decía, este gigante va a caer como un perro porque ha hablado mal de Dios, ¿no? Y entonces probablemente vio y es lo que hace con este nuevo gigante, Isbi Benob, es tomar las mismas herramientas que tomó David y lanzarlas. O tal vez lo hizo de una forma distinta, pero lo interesante aquí es que lo que el pueblo de Israel antes huía, ahora hay personas valientes que se paran enfrente y batallan en contra de los gigantes. Acompáñame, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, para que veas de lo que estamos hablando. Y probablemente tú estás recordándolo, pero si no es así, hoy es un buen momento para poder recordar cómo este hombre, este gigante, estaba desafiando al ejército de Israel. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y fíjate, versículo 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. O sea, es el doble, ¿no? Es más grande de lo que estamos viendo este nuevo gigante. Pero no solamente esto, sino que vamos a ver en el versículo 8 que dice que se paró y dio gritos a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué se han puesto en el orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Den un hombre.
que pelee conmigo. O sea, ahí vemos cómo es Goliat, ¿no? Y cómo son estos gigantes y qué era lo que hacía el pueblo de Israel. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, eso era lo que hacía el pueblo de Israel antes de que Dios usara la vida de David. Y muy probablemente tú y yo muchas veces hemos oído de los problemas, muchas veces hemos pensado que las dificultades son mayores, que el pecado es mayor, que nuestra lucha es mayor, pero ojo con esto, no hay gigante que no caiga cuando Dios está de nuestro lado. Y tú y yo podemos recordar cómo es que Goliat va a caer. David va a escuchar esto porque se repite en el campamento de Israel bastante tiempo y en una ocasión cuando David lleva alimento a sus hermanos, escucha esto y va a hacer una pregunta que podemos ver en el versículo 26. Él va a decir, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate que no está diciendo para que provoque a los escuadrones de Israel, a los escuadrones de Saúl. David entiende, nosotros le pertenecemos a Dios. Y muy probablemente ahí está escuchando este hijo de Sarbia, este Abisai, y está diciendo, esto lo voy a anotar. No estoy peleando solo, no es mi ejército, no son mis fuerzas, no es mi capacidad, es Dios. Buena pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Con qué estás peleando hoy tus batallas? En contra de tus dudas, en contra de tu temor, en contra de tu ansiedad, en contra de tu frustración, de tu enojo, de tu cansancio. Estás peleando con tus fuerzas o entendiendo y tomando nota y diciendo, yo soy parte de los escuadrones del Dios viviente. Yo no estoy solo, yo no estoy sola. David va a continuar, van a llevarlo con Saúl y Saúl va a intentar ponerle su armadura. David va a decir, esta armadura no me queda, pero va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto es algo bien importante. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida con otros problemas que tú has visto grandes. Eso es importantísimo. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él ha vencido. Y ojo con esto, otra vez, no soy yo, es Dios. Dios ha vencido. Fíjate lo que va a decir David, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, es bien importante que tú y yo también podamos recordar qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando estamos pasando por una batalla, cuando estamos pasando por momentos difíciles, por situaciones que están robando nuestra confianza en el Señor. El Señor me ha guiado y me ha sostenido en batallas fieras. Esta vez va a ser igual. Y Abisaí probablemente ahí está escuchando y está notando y está diciendo, wow, este joven es tan valiente. Y tú y yo podemos pensar, David es tan valiente y yo hoy estoy pasando por mis problemas y tengo miedos y tengo dudas. Y por eso necesitamos anotar lo que está pasando y necesitamos guardarlo en nuestro corazón. Y entonces
Este gigante va a hablar con David ya cuando se encuentran en el campo de batalla y en el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, vamos ahora al versículo 45. David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te ha entregado hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré todos los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Imagínate eso. David no solamente está en contra de un gigante, hay un ejército atrás de Goliat. Y atrás de David hay un ejército lleno de miedo, lleno de dudas, pero sobre todo hay un Dios firme, un Dios eterno, un Dios que ha transformado la vida de David, porque David había sido ungido hacía poco tiempo, y un Dios que ha transformado tu vida y mi vida, que ha derramado gracia sobre gracia en nosotros y que ha sido abundante en amor y misericordia. Podemos confiar en Él. Pero regresando al segundo libro de Samuel, capítulo 21, Abisaí tal vez recuerda todo esto que había pasado con David y dice, este gigante lo voy a matar yo. Y lo mata, ¿no? Y podemos ver cómo hace una imitación de David. Y a mí me llama mucho la atención cómo Abisaí imita a David al matar al gigante. Y entonces, tanto Abisaí como los hombres de David le dicen, ya no vas a salir con nosotros, porque no sea que apagues la lámpara de Israel. Lo ven débil y le dicen, no vas a salir ya, estás cansado, estás débil, estás fatigado. Nosotros vamos a pelear las batallas. Ahora, David va a tener que aprender a confiar en sus hombres. David va a tener que aprender a confiar en que las cosas van a salir, no porque él pueda, sino porque él ha entrenado a otros hombres, pero sobre todo porque la gracia de Dios está con su ejército, porque Dios sigue obrando en sus vidas. Buena pregunta para nosotros. ¿Estás confiando en el Señor cuando tú no tienes control de las situaciones que estás viviendo? ¿Estás confiando en el Señor cuando tú ves las cosas y dices, pero es que yo podría hacerlo bien? Como por ejemplo, cuando tus hijos están viviendo su vida, ¿no? A veces es bien difícil dejar que otros tomen sus decisiones y tú dices, pero yo podría decidir mejor. Y aquí esto es bien importante. Confía en que Dios está actuando y en que ellos han aprendido de las batallas y los gigantes con los que te has enfrentado. Confía. Y si tú eres papá joven o eres soltero como yo, puedes pensar en personas que han sido como David para ti, que te han llevado al Evangelio y que han pasado por batallas y que han luchado y que Dios los ha sostenido y puedes avanzar confiando en el Señor. Pero vamos a continuar. Versículo 18 dice, otra segunda guerra, de segundo libro de Samuel, capítulo 21, perdón, versículo 18 dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare, Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Vamos a detenernos en este versículo 19 porque hay mucha confusión en él. Bien, lo que nosotros vamos a encontrar aquí se va a aclarar en el primer libro de Crónicas, capítulo 20.
ahí si quieres checarlo, anotarlo, primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 4 al 8, va a hablar de lo mismo, de las victorias de los hombres de David o los valientes de David en contra de los gigantes. Y lo que vamos a encontrar es que este hombre que vemos aquí, eh, el Hanan, va a matar a un hermano de Goliat. No es Goliat, ¿no? Pero en el segundo libro de Samuel así se encuentra la traducción. Entonces, va a matar a un hermano de Goliat, ¿no? Y vemos la segunda batalla, cómo es que Dios permite, perdón, en la tercera batalla, vemos cómo es que Dios permite que otro valiente de David pueda matar a un gigante. En el versículo 18 vimos que Sibecai, el usatita, mató a Asaf. Ahora, ¿quién es Sibecai? Es uno de los generales, uno de los valientes de David, de los que fueron ahí cuando David estaba escondido en Adulán y que caminaron con él y que Dios los transformó. Ese es Sibecai. Sibecai pone a gente que Dios está, perdón, Dios pone a Sibecai como pone a gente que Él está transformando a tu lado para que tú puedas confiar en que ellos van a ganar batallas, en que ellos pueden estar a tu lado, en que ellos pueden actuar confiando en el Señor. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel. Fíjate cómo los del ejército de Israel aprendieron de David, aprendieron a no temer, aprendieron a confiar en el Señor, aprendieron a tomar la espada de la forma en que David, aprendieron a tomar las piedras, la onda. O sea, estos hombres aprendieron de David y del Dios que respalda a David. Pero los gigantes filisteos también aprendieron de Goliat, porque ahora este nuevo gigante de 24 dedos, que es un adefesio, podemos encontrar que desafía a Israel, como lo hacía Goliat. ¿Sabes? Va a haber en nuestras vidas problemas, situaciones que van a tocar los mismos puntos que han visto que duelen en nuestro corazón, ¿no? Y esto es bien importante. Muchas veces va a tocar tu fe, otras veces van a tocar puntos sobre tu familia, sobre tus padres, sobre tus hijos, sobre tu salud. Viene la duda y una duda que puede afectar mucho es, ¿qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Y así está este gigante desafiando a Israel, ¿no? Y ahí tú y yo, si hemos aprendido del Señor, podemos caminar confiadamente y podemos abrazarnos del Señor y confiar en que Él va a actuar en nuestras vidas. Y fíjate, lo mató en el verso 21, dice, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. El que mata a este gigante es un sobrino de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. O sea, estos hombres que ahora salen a pelear y dejan a David en casa, no salen a pelear solamente diciendo vamos a vencer, sino que realmente han aprendido, realmente han seguido a su líder, a su maestro. Y eso es algo tan importante para nosotros el día de hoy, que tú y yo aprendamos en nuestras batallas en contra de los gigantes que nosotros podamos ver. Necesitamos entender, tenemos un líder, un maestro, el cual ya nos ha abierto un nuevo y vivo camino por el cual nosotros podemos pasar. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Fíjate lo que Jesús va a decir a los hombres que están escuchando su palabra, incluidos nosotros.
Verso 28 de Mateo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, como lo estamos haciendo hoy con una analogía. Vengan a mí los que están cargados, cansados, y los que se parecen a David, los que creen que las batallas ya no pueden, o también los que tienen gigantes a su alrededor. Verso 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendamos de él. Aprendamos lo que él hizo cuando caminó entre nosotros. Aprendamos de su vida. Aprendamos de cómo es que él confió en el Padre y nosotros podemos confiar también. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, eh, perdón, a los corintios, en la primera carta a los corintios, capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y eso es algo bien importante el día de hoy, que tú y yo imitemos a Cristo de tal forma en que podamos decirle a la gente que está en nuestra casa, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a quienes están a nuestro alrededor en el trabajo, a nuestros amigos, compañeros, a los desconocidos, que podamos decirles, hey, ¿estás viendo cómo camino y cómo vivo confiado aún a pesar de los problemas? Es porque yo soy un imitador de Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo a los Efesios? Sean imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:1. Tú y yo necesitamos caminar imitando a aquel que ha peleado la mayor batalla por nosotros. Tú y yo debemos de descansar en que Dios nos ha dado la victoria y no porque seamos buenos. Nos ha dado la victoria porque Él ha peleado por nosotros. Él nos ha sostenido. Y si el día de hoy estoy aquí y tengo gigantes enfrente que me están gritando, tengo personas, problemas, dificultades enfrente que me están asustando, debo recordar lo que hacía David. David decía, no soy yo, es Dios. No es mi habilidad, es Dios. Y Dios me va a dar la victoria, porque Dios es fiel a sí mismo. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.